Como mujeres de fe, debemos establecer modelos a seguir, y cuando conocemos las experiencias de vida de muchas mujeres en las Escrituras, solo podemos dar gracias por permitirnos conocer sus historias e incentivarnos a emular su fe en el Salvador. Al sentir gratitud por su fortaleza y sabiduría al tomar decisiones que trajeron bendiciones a sus vidas, nos deja la pregunta: ¿y por qué yo no? ¿Por qué no puedo llegar a ser una mujer de fe? Bienvenidas a su programa Mujeres de Fe. Este es su programa donde estamos aprendiendo de tantas mujeres especiales. Y hoy vamos a tener una historia tierna, una historia de amor, de lealtad, de compasión, de dos mujeres que antepusieron su propio bienestar por el bienestar de la otra. Vamos a hablar de Ruth y de Noemí. Noemí estaba casada con Elimelech y tenían dos hijos, Malón y Kelión. Ellos eran israelitas y vivían en Belén de Judá. Vino una hambruna y por esta razón Noemí y su familia decidieron emigrar a los campos de Moab. Con el tiempo, el esposo de Noemí falleció y ella quedó viuda con sus dos hijos. Posteriormente, sus dos hijos se casan con mujeres moabitas. Kelión se casó con Orfa y Malón se casó con Ruth. Los moabitas eran un grupo de israelitas que se habían apartado de las creencias que tenían, y ellos adoraban otros dioses. Estaban totalmente opuestos a lo que creían los judíos. Ya habían pasado 10 años que estaban en Moab y Noemí vuelve y sufre otra adversidad porque mueren sus dos hijos. Así que ella queda con sus dos nueras viudas en una tierra extraña, una tierra que no era de ellos. Entonces ella decide que quiere regresar a Belén de Judá. Allá está su parentela, está su tierra. Entonces ella le propone a sus dos nueras que cada cual se regrese a su propio hogar donde sus padres, porque ya son mujeres que están solas y posiblemente más adelante ellas se casen y pues puedan nuevamente tener su propio hogar. Así que ella les pide que se vayan y ya Noemí decide irse y ver por sí misma. Por tradición, las viudas que no hubieran tenido posteridad podían regresar a su hogar paterno para buscar refugio y protección. Recordemos que las viudas en esa época enfrentaban muchos problemas económicos y pasaban muchos trabajos para poder sobrevivir. Así que Noemí, pensando en el bienestar de ellas, les pide que regresen donde sus familiares y que ellas puedan ser felices cuando vuelvan nuevamente a casarse. Este es un momento muy conmovedor para las tres porque ambas nueras, tanto Ruth como Orfa, se ponen a llorar porque ninguna de las dos quieren dejarla sola. Ellas aman mucho a su suegra y la verdad no quieren que ella esté sola pasando trabajos y quieren que estén juntas. Entonces Noemí les dice a ellas que ella ya está muy vieja, que si aun cuando ella pudiera tener hijos, ellas no iban a esperar a que estos hijos crecieran para ellas casarse con ellos. Recordemos que la costumbre era que la viuda debía casarse con el hermano para mantener la posteridad. Entonces era obvio que ya Noemí no tenía más hijos, entonces quería darles la libertad a ellas que salieran a sus propias tierras y pudieran casarse nuevamente. Otra vez ellas entre lágrimas se abrazan, lloran porque la verdad no quieren dejar a Noemí sola. Entonces Orfa humildemente acepta la sugerencia de su suegra de Noemí y decide regresar con su familia. Pero no así con Ruth. Ruth toma otra decisión. Y Ruth respondió: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, porque solo la muerte hará separación entre tú y yo. Estas palabras que quedaron escritas para la historia muestran un amor puro, una lealtad hacia su suegra, de una manera altruista, compasiva y misericordiosa. No puedo imaginar lo que pudo sentir Noemí al escuchar esas palabras tan poderosas y tan llenas de caridad por parte de su nuera.
Así que ella ya no le insistió más que se fuera a su tierra, ni que se fuera con su familia. Después de la muerte de su propio esposo, Ruth decide entonces quedarse con Noemí, poder acompañarla a su tierra natal, Belén de Judá, ambas viudas, y pues mirar de qué manera se iban a mantener ellas. Entonces vieron que ya la hambruna había pasado y en ese momento, justo momento, deciden regresar. Ruth sabía que iba a llegar a un lugar donde sería una extraña, sería una extranjera y donde todo el mundo la iba a ver como eso, una moabita, que recordemos que los israelitas no siempre trataban como de hacer una distinción entre los que creían, tenían sus propias creencias religiosas, a los que no la tenían, pero ella estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para poder estar con Noemí. Cuando llegan a Belén, la gente le da la bienvenida a Noemí, pero ella pide que no se le diga más por su nombre, sino que se le diga Mara, que significa amarga, muy triste, porque ella reconoce que salió de su tierra llena, pero ahora regresaba con las manos vacías. En tales circunstancias, pues las dos viudas tratan de mirar cómo se sostienen a sí mismas. Entonces Ruth le dice a Noemí que por favor le permita ir a los campos a espigar, a recoger espigas para su propio sustento. Noemí recuerda que su esposo tiene un pariente que tiene riqueza, que se llama Boaz, y justamente cuando Ruth va a un campo a espigar, llega a ese campo que le pertenece a Boaz, pero pues ella no lo conoce. Ahora, según la ley de Moisés, todos los segadores debían, al momento de estar espigando, todo lo que cayera al suelo no deberían recogerlo. Ellos debían dejar todo lo que se cayera al suelo porque esa era la forma en que se le podía ayudar a los pobres y a los necesitados. Después de que pasaban los segadores, entonces venían esas personas a recoger esas espigas para su propio sustento. Pero ellos también debían estar dispuestos a trabajar arduamente. Recordemos que es un lugar muy caliente y ellos tenían que estar dispuestos a estar en el suelo todo el día recogiendo lo que a los segadores se les caía. Y eso fue lo que hizo Ruth. Cuando Ruth llegó la mañana, ella se fue temprano, llegó al campo y comenzó a espigar. O sea, ella estaba dispuesta a lo que fuera para poder ayudar a su suegra y también para mantenerse ella. Y si tenía que hacerlo y pasar todo un día en el suelo recogiendo, ella lo iba a hacer. Entonces llega Boaz al campo y ve a Ruth. Entonces le pregunta a su siervo que quién es aquella joven. Entonces el siervo le contesta que ella es Ruth, la nuera de Noemí, que es la mujer moabita que quedó viuda. Y bueno, le cuenta la historia y dice que ella llegó desde temprano y que ha estado todo el día espigando y que solamente ha tomado un momento muy pequeño para descansar. Entonces Boaz decide hablar con Ruth y le dice que tranquila, que ella puede espigar en su campo, que no se vaya a otro, que se quede ahí, que no hay ningún problema, que si ella tiene sed, ella puede ir a la fuente donde los criados van a tomar agua, así que no se preocupe, que ella puede estar ahí tranquila. Y es más, por aparte, va y le dice a sus siervos que no la vayan a molestar y le dice a los segadores que a propósito boten espigas para que ella vaya y las recoja. O sea, Boaz quedó muy admirado de cómo era Ruth y de lo que ella había decidido hacer por su suegra. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que tú me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondió Boaz, le dijo: por cierto, se me ha declarado todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que antes no conocías. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea completa de parte de Jehová Dios de Israel, puesto que has venido para refugiarte bajo sus alas. Entonces cuando Ruth llega a la casa, ella le comenta a Noemí todo lo que pasó, que había ido a la casa, al campo de Boaz, que él la había tratado con mucha amabilidad, que le había permitido que pudiera espigar allá con toda la tranquilidad. Y también le dijo que Boaz le había comentado y le había sugerido que se quedara en ese campo hasta que acabara el momento de segar,
O sea, ella podía quedarse todo el tiempo que fuera necesario sin tener que ir a espigar a otro campo. Entonces Noemí le dice a Ruth que Booz es un pariente de su esposo y que es probable que él pueda redimirlas a las dos. Recordemos que la ley y la tradición de los judíos era que la viuda debía casarse con su hermano y así levantar posteridad. Pero en caso de no haber más hermanos, los parientes cercanos debían casarse con la viuda. Esto se hacía con el fin de perpetuar la posteridad del hermano fallecido. Por tal razón, Noemí considera que Booz es la persona precisa para que pueda casarse con Ruth, ya que es un pariente cercano, ya que no había hijos. Finalmente Ruth termina de espigar, se acabó la temporada y ella terminó su último día ya en el campo de Booz. Entonces Noemí le da unas instrucciones y le dijo a su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? Entonces Noemí le da unas instrucciones a Ruth, unas instrucciones que para nosotros en esta época son un poco como extrañas, pero eran muy comunes en esa época. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, observa tú el lugar donde él se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí, y él te dirá lo que debas hacer. Y le respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Ruth no conocía las costumbres que tenían los israelitas, pero ella confiaba en Noemí y ella simplemente decidió seguir todas las instrucciones que su suegra le había dado. El hecho de Ruth de descubrir los pies de Booz era una señal de sumisión y de que ella deseaba que él fuera su protector y su esposo. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo tras los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay un pariente más cercano que yo. Booz reconoce que él no es el pariente más cercano, que hay alguien más. Entonces él, obrando correctamente, va en busca de este pariente cercano, pero también llama a 10 personas, son 10 ancianos que puedan servir de testigos, porque así también lo decía la ley. Entonces él va y encuentra a este pariente cercano y le dice que pues va de parte de Noemí, que Noemí va a vender una parte de la tierra y que él como pariente cercano tiene el derecho de comprar primero. Entonces este pariente le dice que claro, que él está dispuesto a comprar la tierra, pero entonces Booz le dice que también cuando compre la tierra también debe y tiene que tomar a la viuda del hijo de Noemí, porque esa es la costumbre y esa es la tradición, entonces que debe casarse con ella. Entonces ahí el pariente le dijo: no, yo no me puedo casar con ella, entonces te cedo el derecho para que tú lo hagas. Entonces ya cuando Booz sabe que el pariente más cercano no lo va a hacer, entonces él toma la obligación para sí. Así que Ruth termina casándose con Booz. Ella concibió un hijo, el cual es la felicidad para ella misma y para Noemí, quien asume el papel de nodriza de su nieto. El nombre del niño es Obed, quien fue abuelo del rey David. En otras palabras, Ruth es bisabuela del rey David, aquel de cuyo linaje nacería el Salvador Jesucristo. ¡Qué gran bendición fue para Ruth! Vemos que en el libro de Ruth se habla de una historia de conversión profunda y duradera, de un amor, de compasión, de lealtad y de fidelidad. También aprendemos que el Señor no desampara a sus hijas y que siempre está ahí para ayudarnos. Eso es lo que encontramos en el libro de Ruth. En toda esta historia podemos resaltar el término de redención que se usa en varias ocasiones. Recordemos que Ruth era viuda, ella no tenía hijos y eso la llevaría a ella a una condición de experimentar una pobreza y de no tener un apoyo económico para ella misma.
Entonces ella por sí misma no podía salir de esa situación. Ella necesitaba a alguien que le ayudara, ella necesitaba un redentor. Y en este caso entra vos como su redentor, porque al casarse con ella le da la oportunidad de que ella pueda tener un hogar, que ella pueda tener hijos y además ella llega a adquirir también riqueza temporal. Entonces las condiciones de ella cambiaron por razón de que vos fue un redentor para Ruth. Podemos aprender de esta experiencia de Ruth que así como ella, nosotros tampoco podemos salvarnos por nosotros mismos. Necesitamos un redentor que nos libre de la miseria espiritual, de nuestro estado caído y asegurarnos la felicidad que proviene de la expiación de Jesucristo. Él es nuestro redentor que nos salva del pecado y del dolor. Otra cosa importante que aprendemos de Ruth es el significado del amor, la lealtad y el servicio desinteresado. Cuando vemos la decisión que ella tomó, lo hizo motivada por el amor puro hacia su suegra. No había ningún interés egoísta en ella. Lo contrario que ocurre hoy en día, cuando existe tanto conflicto entre familiares, tanto egoísmo, hay tanta contención. Ruth nos enseña que el verdadero amor lleva a actos de compasión y de misericordia, y que el Señor los ve y Él recompensa por ello. Si Ruth hubiese pensado solamente en ella misma, seguramente hubiera regresado a su familia y probablemente se hubiera casado. Pero la bendición que ella obtuvo al ir a Belén, al adoptar y al aceptar el Evangelio, la llevó a disfrutar de grandes cosas que ni siquiera ella se imaginó, como por ejemplo ser la bisabuela del gran rey David y pertenecer al linaje de nuestro Salvador Jesucristo. También otra bendición de ella es que su historia quedó registrada en la Biblia y se ha hecho un libro exclusivamente de ella, el libro de Ruth. Nosotras como mujeres hemos sido llamadas para poder influir positivamente en nuestro hogar, en la comunidad, en la iglesia y poder llegar a ser llenas de ese amor puro, de esa compasión, de esa fraternidad, de tener determinación para poder aliviar las cargas de los demás. Debemos ser un apoyo, un consuelo, necesitamos dar esperanza, dar fe en este mundo tan difícil. Nosotras hemos sido enseñadas en el verdadero Evangelio de Jesucristo para llegar a ser mujeres de fe que inspiran.